Ok, entonces, lo primero que vamos a ver es referente a la medida de los ángulos. Una forma de medir los ángulos es la forma sexagesimal, donde a una circunferencia se le divide en 360 partes. A cada una de esas partes se le llama grado sexagesimal. A su vez, si cada grado sexagesimal se divide en 60 partes, tendríamos un minuto. Y ese minuto, si lo dividimos en 60 partes, tendríamos un segundo. Podemos ver aquí que en la circunferencia parte de 0 grados, 90 grados, 180, 270 y una vuelta completa sería 360. Un ejemplo de esto sería 35 grados, 40 minutos, 30 segundos. La otra medida que se utiliza en trigonometría son los radianes. El radián está definido como un sector circular limitado por los radios y el arco que tiene la misma medida que el radio. Cuando esta condición se da, tenemos un radián. ¿Cómo convertimos entre grados y radianes? La equivalencia que vamos a ocupar en este caso sería esta de aquí, que 180 grados de pi radianes. Entonces, yo tengo aquí un ejemplo. ¿Cuántos radianes son 30 grados? Entonces, un primer acercamiento sería poder calcularlo como una regla de 3. 180 grados de pi radianes, 30 grados, ¿cuánto? Como es una regla de 3 directa, tendríamos que x es igual a 30 por pi sobre 180. Y eso me da pi sobre 6 radianes. El método más eficiente para esto es usar como factor de conversión. Yo tengo aquí en este ejemplo, convertir 75 grados en radianes. ¿Cómo realizamos? Pongo 75 grados y la equivalencia que sería pi radianes sobre 180. Fíjese que aquí se simplifica grados con grados y me quedaría que 5 pi sobre 12 radianes. En un segundo ejemplo, tengo 5 pi sobre 4 radianes. Quiero transformarle a grados. En este caso, fíjese, el factor de conversión estaría al revés, 180 grados arriba y pi radianes abajo. ¿Por qué? Porque tengo que simplificar radianes. En este caso se va también el valor de pi y tendría que es 225 grados. Usted puede ver que en algunos casos yo tengo este valor en grados convertido en radianes y me pide redondear a la centésima más cercana, ¿no? Entonces aquí hay que seguir el mismo procedimiento. La única diferencia es que cuando tengo la respuesta debo redondear a la centésima. En este caso se va grados con grados y tendría la transformación en radianes. Cuando yo quiero estudiar los grados en una circunferencia unitaria, el primer acercamiento es, a ver, si nosotros nos movemos en sentido antihorario, tendríamos ángulos positivos. Y en este caso, por ejemplo, pi sobre 6 correspondería a 30 grados, pi sobre 4 a 45 grados, pi sobre 3 sería 60 grados. Bueno, pi sobre 2 es 90 grados y así sucesivamente. Entonces vamos en sentido antihorario. Pero también puedo tener ángulos negativos. En este caso, partiendo de 0, nos vamos a mover en sentido horario. Y los ángulos que se van a generar van a ser menos 30 grados, menos 45 grados y así sucesivamente. Esto nos sirve para solamente entender por qué algunos ejercicios me pueden dar ángulos positivos y negativos. El ángulo de referencia, en cambio, nos sirve para resolver
más adelante ecuaciones trigonométricas. Y es importante este concepto porque siempre el ángulo de referencia va a ser entre la línea formada por el ángulo θ y el eje X. Y el ángulo de referencia no tiene signo, siempre sería positivo. Entonces, en el primer cuadrante vemos que el ángulo de referencia es igual al ángulo θ. Sin embargo, en el segundo cuadrante vemos que la fórmula que deberíamos aplicar sería que el ángulo de referencia es 180 grados menos el ángulo θ. En el caso del tercer cuadrante, se puede ver que el ángulo de referencia ahora sería el ángulo θ menos 180 grados. En estos ejemplos también se está poniendo cuál sería el ángulo de referencia cuando tengo que calcular en radianes. En este caso sería θ en radianes menos pi radianes. Finalmente, en el cuarto cuadrante, el ángulo de referencia sería 360 grados menos θ grados. Ok. Ahora, cuando nosotros tenemos la circunferencia unitaria, aquí vemos que el sistema de coordenadas de x, y, justamente el 0 está en el centro de la circunferencia. Eso quiere decir que cada segmento hacia el círculo que se forma tendría radio 1 y me va a generar justamente puntos. En este caso, a 0 grados sería 1, 0. En 90 grados o pi sobre 2 sería 0, 1. En 180 grados sería menos 1, 0. Y en 270 sería 0 menos 1. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque yo podría directamente calcular los valores del seno y el coseno solamente entendiendo las coordenadas del círculo unitario. Por ejemplo, aquí, si las coordenadas de 0 grado es 1, 0, el coseno de 0 va a ser 1 y el seno va a ser 0. Ahora, el coseno de 90 grados sería 0 y el seno de 90 grados sería 1. Cuando vamos al ángulo pi, que sería 180 grados, el coseno sería menos 1 y el seno sería 0. En 3 pi sobre 2, que es 270 grados, el coseno sería 0 y el seno menos 1. Y finalmente, en 2 pi sería igual que 0 grados, ¿no? Sería 1 y 0. Ok. Yo puedo también definir cuáles son los valores para las funciones coseno y seno para estos ángulos, 30, 150, 210 y 330. Nosotros vamos a ver que estos van a estar relacionados justamente con los ángulos de referencia. Aquí tengo 30 grados, que sería lo mismo que este ángulo 30 grados, lo mismo que este y lo mismo que este. Entonces, si nos ponemos a pensar y sacamos el coseno de 30 grados, vamos a obtener este valor, raíz de 3 sobre 2. Por ahora podemos hacer en la calculadora. Ya sabemos que este primer valor de x en un círculo unitario, este sería coseno, ¿no? Coseno de, en este caso, de 30 grados. Y el seno de 30 grados sería este valor. Seno de 30 grados, ¿no? Ahora, si usted se fija, son los mismos valores en cada cuadrante. Lo único que cambia son los signos dependiendo del cuadrante. Entonces, aquí tenemos el primer cuadrante, tenemos segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. Si usted se fija, son los mismos valores. Aquí X sería negativo y Y positivo. En el tercer cuadrante los dos son negativos. Y en el cuarto cuadrante X sería positivo y Y negativo. Y ahí ya tendríamos los valores para cada uno de estos ángulos. No se olvide que 5pi sobre 6 sería equivalente justamente a 150 grados, ¿no?
En el caso de este sería 180 más 30, 210 grados. Ok, para eso nos sirve esto. Y lo mismo podemos hacer para los otros ángulos especiales, como pi sobre 4. Fíjese, pi sobre 4 sería 45 grados. Entonces, otra vez el mismo concepto. Este sería el ángulo referencial igual 45 grados, 45 grados y 45 grados. Nuevamente, con los ángulos referenciales nosotros podemos determinar que las coordenadas van a ser los mismos valores, pero guardando los signos que corresponden a cada cuadrante. En este caso, el coseno y el seno tienen el mismo valor, ¿no? Y en los cuadrantes van a tomar los signos correspondientes. Lo mismo sucedería para cuando yo tengo funciones de coseno y seno para 60, 120, 240 y 300. Ok, mismo concepto. Este sería el ángulo referencial 60 grados. Este es el mismo 60 grados, 60 grados y 60 grados. Entonces, podemos ahora realizar ejercicios. Fíjese, dice trazar un ángulo en posición estándar. El ángulo que me dan es 2pi sobre 3. Ahora, este es un poco difícil en qué cuadrante está. Entonces, una sugerencia es que usted calcule transformándole a grados y vemos que corresponde a 120 grados. Entonces ya podemos determinar que esto está en el segundo cuadrante y podemos hacer un bosquejo de que esto es 120 grados. Aquí también una pregunta me dice cuánto es el ángulo de referencia. Entonces fíjese, si yo tengo aquí que esto vale 120 grados, el ángulo de referencia sería 180 menos 120, que me da 60 grados. Acá me pide hallar el ángulo de referencia de menos 220 grados. Lo primero que haría es ubicar menos 220 grados. Yo me daría cuenta que hasta aquí va menos 180. Para llegar a menos 220 necesitaría un ángulo de 40 grados y ese sería el valor. Podríamos calcularlo también utilizando el ángulo positivo en este caso, que sería 180 menos 140. El resultado es igual, ¿no? En este caso me pide que eh, calcule el ángulo de referencia de menos 17 pi sobre 12. Nuevamente, mismo procedimiento. Esto corresponde, no se olvide que simplificamos radianes con radianes y en este caso pi con pi. Me quedaría menos 255 grados. Si yo grafico, estaría así. Entonces yo ya puedo calcular que el ángulo de referencia sería 255 menos 180, que me da 75 grados. Pero ojo, en este tipo de ejercicios generalmente hay que volver a transformarle porque la respuesta me está pidiendo en radianes. Entonces lo que puedo hacer es hacer factor de conversión. Mi respuesta sería 5pi sobre 12 radianes. En este ejercicio me dice hallar las coordenadas de ángulos especiales en un círculo unitario. Y aquí me pide para este ángulo de 3pi sobre 4, hallar los valores exactos. Cuando le pide los valores exactos, una forma de comprobar sería sacar el coseno y el seno con la calculadora. Bueno, primero le transformamos por facilidad esto a grados. Me da 135 grados. Esto sabemos que está en el segundo cuadrante. Entonces, si nosotros aplicamos, en este caso con la calculadora, ya sabemos que nos va a dar menos raíz de 2 sobre 2 y raíz de 2 sobre 2. Esto ya habíamos visto cuando el ángulo era de 45 grados, ¿no? Y ese se replica en todos los cuadrantes.
Este ejercicio es muy importante porque me pide hallar un punto en el círculo unitario dada una coordenada. Entonces, me da x 17,25. Muy importante es que dice que debe estar en el cuadrante 2, ¿no? Eso hay que tomarlo en cuenta. Si yo hago un bosquejo, un gráfico, fíjese que aquí tendría el radio 1, aquí tendría x, que es la incógnita, y el alto sería 7,25 avos. ¿Cómo podemos aplicar algún método para calcular x? Deberíamos hacerle con Pitágoras, ¿no? Usted ve aquí está planteado Pitágoras, cateto al cuadrado, más el otro cateto al cuadrado igual a 1, porque la hipotenusa es 1. Si nosotros realizamos los cálculos y despejamos x, nos vamos a dar cuenta que x va a tener dos valores cuando sacamos la raíz, ¿no? Aquí deberíamos aplicar la raíz a ambos lados y me queda que x tiene más o menos 24/25. Pero ¿qué valor le vamos a dar a x? Deberíamos tomar el negativo por lo que me dice que está en el segundo cuadrante. Y la respuesta obviamente sería que x vale menos 24/25 avos. Una cosa muy importante también para trigonometría es los triángulos especiales. En este caso, cuando yo tengo un cuadrado del lado 1, trazo la diagonal, se genera un triángulo rectángulo. Este raíz de 2 le calcularíamos aplicando Pitágoras. Lo importante de esto es que yo puedo generalizar como una fórmula. Es decir, si a 1 le multiplico por x, me quedaría un x. También sería igual en este cateto. Y lo más importante es que la hipotenusa sería x raíz de 2. Luego vamos a ver cómo aplicamos esto para cálculos rápidos, ¿no? Lo mismo, otro triángulo especial sería cuando yo tomo un triángulo equilátero, trazo la altura y igual tengo un triángulo rectángulo. Pero este triángulo equilátero es del lado 2. Eso quiere decir que ya queda definido el lado este y como esta es la mitad, quedaría 1. Ahora, este otro cateto yo tengo que sacarle aplicando nuevamente Pitágoras, pero en este caso sería 2 al cuadrado menos 1 al cuadrado y eso raíz. Esto le podemos generalizar lo mismo, todo multiplicando por x, ¿no? ¿Cómo aplicamos esto? Aquí tengo un ejemplo donde dice que dé respuestas exactas para estos triángulos rectángulos. Bueno, ahí me indica que debo calcular A y D. Fíjese aquí, yo me doy cuenta que tengo este caso, porque tengo 45, 45. Aquí tengo 5. Eso quiere decir que para A lo único que debería hacer es multiplicar 5 raíz de 2. Y ya está listo. En este caso de acá es un poquito más complicado porque yo tengo que entender que me está dando este valor, porque está entre 30 y 90, aquí está entre 30 y 90, me dice que es 7. Entonces, yo debería plantear que d raíz de 3 es igual a 7 y despejar d. Sería 7 sobre raíz de 3. Podemos esto racionalizar y nos quedaría esta respuesta, que serían valores exactos, ¿no? Una cosa importante es las razones trigonométricas en un triángulo rectángulo. Fíjese, yo tengo este triángulo rectángulo y tomo como referencia el ángulo X. Entonces, el cateto que está adyacente al ángulo X se llama justamente eso, cateto adyacente. El que yo le veo como lejano sería el cateto opuesto. Y el lado opuesto al ángulo recto sería la hipotenusa. Entonces, esto para recordar el seno sería cateto opuesto sobre hipotenusa. El coseno sería cateto adyacente sobre hipotenusa. Y la tangente cateto opuesto sobre cateto adyacente. Ahora, a veces esto uno no se puede acordar. ¿Qué tengo que dividir para qué? Entonces, aquí hay una ayuda memorística que se consigue en libros, que es de Socatoa. ¿Qué significa aquí? El seno es opuesto sobre hipotenusa
coseno adyacente sobre hipotenusa, tangente opuesto sobre adyacente, como catetos. Una mejor versión de esto sería este. Entonces, la ayuda memorística es eso. SOHCAHTOA, aquí se ve más claramente que es opuesto sobre hipotenusa el seno, el coseno adyacente sobre hipotenusa y la tangente opuesto sobre adyacente, en catetos, ¿no? Algo importante que también debemos saber es las funciones inversas. Si yo tengo el seno de x, la inversa sería la cosecante de x. Y usted ve que sería inverso, en el caso del seno es A sobre C, aquí sería C sobre A. El inverso de coseno sería la secante. De igual manera se ve que los valores están invertidos, ¿no? Y finalmente de la tangente sería la cotangente. También están valores invertidos. ¿Para qué me sirve esto? Cuando me dan ejercicios como este, donde me piden, haya las razones trigonométricas, dado el triángulo rectángulo, ¿qué debo hacer? Justamente me pide que saque la secante, el seno y la tangente. Me da este triángulo. Como el ángulo referencial está aquí, entonces el que está adyacente sería justamente el cateto adyacente. Este sería adyacente, este sería el cateto opuesto y aquí está la hipotenusa. Pero resulta que la hipotenusa no tenemos. Deberíamos calcular con Pitágoras y tenemos que la hipotenusa es raíz de 65. Ok, conseguido esto ya puedo calcular lo que me pide. O sea, la secante sería justamente hipotenusa sobre cateto adyacente. El seno sería cateto opuesto sobre la hipotenusa y la tangente sería cateto opuesto sobre adyacente. Eso es todo, chicos. Gracias.